Hola chicos, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros saludarlos desde Popayán, la ciudad blanca de Colombia. Queremos agradecerles por su presencia en este evento, en el primer Congreso de Actualización en Medicina en modalidad virtual. El día de hoy tendremos dos ponencias muy importantes y muy interesantes que son bastante comunes en nuestro quehacer médico diario y son charlas en traumatología. La primera charla será dictada por el doctor Juan Manuel Concha, que serán las fracturas más frecuentes en miembro inferior, y la segunda será urgencias en ortopedia dictada por el doctor Luis Alejandro de Diego. A continuación les vamos a presentar algunas recomendaciones con el fin de que el evento se desarrolle de la mejor forma y pues que todos estemos a gustos y cómodos acá. Lo primero es que las inquietudes que tengan acerca de las ponencias que vamos a dar las pueden poner por medio del chat de YouTube. Es importante que lo pongan entre signos de interrogación con el fin de que no se vayan a perder y las podamos identificar más rápidamente. Estas serán resueltas al final de cada ponencia. Trataremos de que sean 5 preguntas más o menos, eso ya dependerá pues del tiempo con el que contemos. Y nada, cualquier inquietud, queja, sugerencia, reclamo, felicitación o mensaje, lo que quieran, nos lo pueden enviar por medio de los links que están en los grupos de WhatsApp, que ahí los estaremos leyendo y estaremos dando la respuesta a todas sus inquietudes. Después de esta pequeña introducción, queremos hacer un agradecimiento muy especial a nuestros colaboradores, al Grupo CTO, a la Editorial Panamericana, al Congreso Expedientes Médicos, por darnos su apoyo y los premios que próximamente les estaremos entregando y rifando al final de cada día. Agradecemos también a Felsocem por permitir estos espacios para integrar en ciencia a nuestros países latinoamericanos. Y como no, también queremos agradecer a todo nuestro equipo de Acome Cauca que ha hecho posible este grandioso evento. Bueno, sin más preámbulos, quisiera comenzar a presentarles al doctor Juan Manuel Concha. El doctor Juan Manuel Concha es médico y cirujano de la Universidad del Cauca, especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad del Cauca. Hola chicos, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros saludarlos desde con extensión en ortopedia y traumatología de la Universidad de Alabama en Birmingham. Es docente del Departamento de Cirugía de la Universidad del Cauca y es Chair AO Trauma para Latinoamérica. Doctor Concha, ¿se nos acompaña por acá? Bien. Perfecto. Quiero darle un agradecimiento a todas las personas que han intervenido en esta loable tarea educativa que en esta época nos congrega alrededor de la tecnología. Agradezco a Cristian, a todos sus compañeros, la amabilidad que han tenido al invitarme. Los felicito de verdad, porque no es fácil muchas veces este tipo de manejos a los cuales no estamos acostumbrados, y me siento muy honrado de estar el día de hoy con ustedes. Vamos a empezar a hablar un poco sobre las fracturas y luxaciones que son más comunes en el miembro superior, y voy a hacer un énfasis especialmente en el diagnóstico que debe hacer el médico que está en urgencias y en las medidas que debe emplear en cuanto al tratamiento de las mismas. En primer lugar, empezar describiendo un poco la anatomía de la extremidad superior, saber que es la extremidad apendicular más importante en la medida en la cual es prácticamente una extensión del sistema nervioso que nos permite sujetar cosas, que nos permite palpar cosas, que nos permite agarrar, etcétera, y que las alteraciones en las estructuras óseas pueden generar algunos problemas y secuelas. Y esa es la importancia de saber tratar adecuadamente las lesiones. En la parte más proximal pueden ustedes ver la clavícula unida a través de la articulación acromioclavicular con la escápula. Posteriormente vendrá la cintura escapular conformada por la cabeza del húmero, la diáfisis del húmero, el antebrazo y ya los huesos de la mano que se dividen en distintos segmentos. Existen muchas posibilidades traumáticas, lesiones, etcétera, y sería muy difícil en 30, 40 minutos que disponemos de escribirlas todas.
Por eso me voy a centrar en las que son más comunes en nuestros servicios. Y tal vez una de las fracturas más comunes corresponde precisamente a la clavícula. La clavícula es un hueso con una forma curva, como lo pueden apreciar ustedes, se le conoce como una S itálica, etcétera, y tiene un extremo medial, que es un extremo redondeado, y un extremo lateral, que es un extremo aplanado. La configuración curva que les mencionaba, que va hacia la parte anterior, y sobre ella se insertan una serie de grupos musculares que permiten el adecuado funcionamiento del hombro. Por la parte inferior tenemos que ella limita con estructuras vasculares, como son la arteria subclavia y con el plejo braquial. La mayoría de las lesiones que ocurren en la clavícula son producto de mecanismos que denominamos en ortopedia mecanismos indirectos. Es decir, la fuerza usualmente se recibe a nivel de la mano, como lo podemos apreciar aquí en la caída de altura de este paciente, se transmite a través de todo lo largo de la extremidad superior hasta afectar la clavícula, que al ser un hueso delgado termina por fracturarse. Es decir, lo primero que hay que tener en cuenta es el mecanismo traumático, que les repito, usualmente es indirecto. Ocasionalmente el paciente podría recibir un trauma contundente, por ejemplo, con un golpe con algún elemento contuso que pueda ocasionar una fractura, pero la mayoría de las fracturas son producidas por traumas indirectos. Básicamente, en el examen físico, lo que debemos centrarnos es en la ubicación del dolor antes de obtener las ayudas radiográficas, en qué parte está el dolor, pero sobre todo si existe algún grado de deformidad. Y podemos apreciar cómo en este paciente hay algún pequeño grado de deformidad, existe un hematoma, una equimosis, pueden ver que se traslada un poco hacia la parte inferior, lo que nos habla de que el problema está ubicado justamente en esta área que corresponde a la clavícula. Solicitaremos entonces el estudio radiográfico y en estos casos el estudio radiográfico apropiado es la radiografía antero-posterior del hombro. A veces yo encuentro que al paciente le solicitan algunos otros estudios, por ejemplo, una radiografía del tórax. La radiografía del tórax, salvo que el paciente tenga algún compromiso a nivel del tórax, no es la más adecuada para valorar la clavícula. A veces uno puede ver la clavícula en una radiografía del tórax, pero generalmente sale incompleta. Entonces, el primer mensaje es pidan la radiografía adecuada, y esa radiografía adecuada es la radiografía antero-posterior del hombro, como lo estamos viendo. Luego, analizar las imágenes de la fractura, clasificarla y ver el grado de desplazamiento. Aquí podemos apreciar que la fractura está ubicada en el tercio medio de la clavícula, que es donde la mayoría de las fracturas se suceden. Ocasionalmente tenemos en el tercio externo o en el tercio interno, pero la mayoría se suceden en el tercio medio. Y vemos que esta es una fractura con un trazo oblicuo largo y que tiene un ligero grado de desplazamiento, un desplazamiento no muy importante realmente. Y aquí podemos ver de forma un poco más gráfica la configuración de la fractura. Las fracturas de la clavícula tradicionalmente desde hace muchos años han sido tratadas de manera ortopédica, es decir, sin necesidad de procedimientos quirúrgicos. Y estas dos opciones que les estoy mostrando, del lado izquierdo, el cabestrillo inmovilizador conocido como en 8, porque tiene esa forma de un 8 y busca templar un poco los hombros hacia la parte de atrás, buscando reducir un poco la fractura. O del lado derecho vemos un cabestrillo inmovilizador de hombro. Realmente en la literatura médica no hay una diferencia importante entre los dos tipos de manejo. Y la verdad es que el inmovilizador en 8 usualmente es un poco más incómodo y aunque busque la reducción de la fractura, casi siempre se afloja, el paciente se lo quita, etcétera, y terminamos en lo mismo. Personalmente yo prefiero el inmovilizador del hombro que vemos acá del lado derecho, que es un poco más cómodo y funciona bastante bien. Y aquí vemos nuestro paciente al cabo de algún tiempo. Podemos apreciar una muy leve deformidad aquí en la clavícula y el estudio radiográfico de control nos muestra que ya hay una gran formación de callo óseo, como lo podemos apreciar aquí, ya la fractura prácticamente no se ve y el resultado funcional es bastante bueno. Entonces, la mayoría de estas fracturas, manejos ortopédicos. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las cuales vale la pena pensar en otro tipo de tratamiento. Esta es una de ellas, cuando tenemos desplazamientos muy importantes.
Desde hace unos 8 o 10 años, un grupo de investigación muy importante del Canadá hizo sus publicaciones y ellos encontraban que fracturas muy desplazadas de la clavícula, aquellas que tenían desplazamientos mayores de 2 centímetros, como en este caso que estamos viendo aquí, aunque muchas de ellas consolidaban, usualmente generaban problemas funcionales. Desde ese entonces se está tratando de que fracturas muy desplazadas tengan un manejo quirúrgico. Usualmente lo que uno hace es un abordaje por la parte anterior, reduce la fractura y utiliza este elemento que se llama una placa y tornillos. Básicamente lo llamamos una osteosíntesis. Hay diversas formas de realizar osteosíntesis con clavos endomedulares, placas y tornillos, algunos otros sistemas, etcétera, pero tal vez el más apropiado para la clavícula es la placa y los tornillos. Les repito, solamente en determinadas oportunidades. Este es otro caso en el cual tiene una muy buena indicación quirúrgica y la razón es que es un paciente politraumatizado que si ustedes miran en detalle tiene una fractura del lado izquierdo, pero además una fractura del lado derecho. Entonces, un politrauma con fractura bilateral de clavícula es también una muy buena indicación para realizar osteosíntesis con placa y tornillos, como lo vemos aquí. Entonces, puntos claves de la clavícula que yo quiero que les queden. Primero, usualmente el paciente tolera, antes de que usted haga su estudio radiográfico, lo examina y él tolera mover el hombro pasivamente. O sea, no hay problema en la movilidad de la cintura escapular. Por supuesto, habrá dolor, tendrá limitación, pero el hombro lo puede mover y eso nos indica que el problema no es en la articulación del hombro. Casi siempre el dolor es en el trayecto del hueso de la clavícula y examinen siempre la condición neurovascular. Recuerden que debajo de la clavícula está el plejo braquial y la arteria subclavia. ¿Cuál es la radiografía adecuada? Hombro AP o clavícula AP, que es lo que se solicita, y el manejo en el servicio de urgencias está dado por suministrar al paciente analgesia y por inmovilizarla, y ya les dije cómo es la forma de inmovilización. Si el paciente tiene una fractura muy desplazada y requiere una valoración por ortopedia, eventualmente porque sea quirúrgica, pues se puede hacer entonces la interconsulta, o incluso si usted no es ortopedista y maneja la parte de urgencias, el servicio de urgencias puede ser valorado, pero usted ya ha hecho un diagnóstico, ha inmovilizado y ha iniciado el tratamiento. Continuando con los traumas a nivel del hombro, tenemos la cintura escapular. Y yo quiero que ustedes miren aquí la articulación que se llama la articulación acromioclavicular, es decir, la que une la escápula con la clavícula. Esta articulación es una articulación muy pequeña que contiene un menisco en la parte interna y que básicamente su estabilidad está dada por dos grupos de ligamentos. Los ligamentos acromioclaviculares, que son estos que ustedes están viendo aquí en esta área, y los ligamentos que unen la coracoides, que es esta prominencia que sale aquí en la parte superior de la clavícula, con la clavícula. Entonces serán los ligamentos llamados coracoclaviculares, que básicamente son el ligamento trapezoide, que está más lateral, y el ligamento conoide, que está un poco más medial. Cuando se producen traumas en la articulación acromioclavicular, usualmente son traumas directos, contrario a lo que veíamos hace un momento en la clavícula. Es decir, en estos casos, el paciente sufre un trauma sobre el hombro y un descenso forzado del hombro, que es el que lastima los ligamentos y el que produce que estos ligamentos se rompan y se desplace entonces la clavícula. Y este sería el estudio radiográfico. Nuevamente, una radiografía anteroposterior del hombro. Y para todos es evidente que la clavícula está completamente separada del acromio. Las lesiones acromioclaviculares se han dividido hay varias clasificaciones, no me voy a detener mucho en eso, pero las más importantes son aquellas que presentan un desplazamiento tan grande como este que les estoy mostrando aquí y que básicamente son el reflejo de la ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares, el trapezoide y el conoide, como les mencioné hace un momento, lo que produce que la clavícula se eleve y que el hombro descienda, generando una deformidad bastante importante como la que ustedes ven aquí en este paciente. Si comparan los dos hombros, y esa es una cosa importante y bonita de la ortopedia, es que usted tiene cómo comparar con otro lado, pueden ver el grado de deformidad porque tenemos un ascenso de la clavícula y un descenso del hombro si lo comparan con el lado sano. Dos puntos esenciales e importantes. El primero es este.
Usualmente el paciente tiene algún grado de capacidad de movilidad del hombro, como lo pueden apreciar ahí, de movilidad activa y de movilidad pasiva. Esa movilidad se debe a que la cintura escapular no está afectada, es decir, la cabeza del húmero y la articulación glenohumeral no están afectadas. Entonces el paciente puede mover su hombro activa y pasivamente hasta un cierto grado. Y lo segundo es esto que se llama el signo de la tecla de piano, que consiste que usted con el dedo puede descender la clavícula, como lo pueden apreciar aquí, volverla al sitio y ella vuelve otra vez y asciende debido a la ruptura ligamentaria. Signo de la tecla de piano, que es un signo semiológico muy importante que se encuentra entonces en las luxaciones de orden acromioclavicular. Cuando la luxación acromioclavicular está marcadamente desplazada, como en este caso de este paciente, el tratamiento es quirúrgico. Hay que volver la clavícula a su posición, reparar los ligamentos. Hay muchas técnicas quirúrgicas, esta es solamente una de ellas, que es la utilización de una placa que se llama la placa gancho, pero hay muchas otras técnicas. Lo importante aquí es que ustedes sepan hacer el diagnóstico. Este es nuestro paciente al cabo de algunas semanas de operado. Pueden ver cómo se ha reconstituido perfectamente la anatomía a la vez que la función. Puntos claves entonces en la acromioclavicular. Usualmente el paciente puede mover el hombro pasivamente y esto es la diferencia que tiene con la luxación glenohumeral, que es la que veremos enseguida. En segundo lugar, hay una deformidad importante y están los signos clínicos característicos, en especial el signo de la tecla de piano. Radiografía que usted debe solicitar es la radiografía del hombro AP o clavícula AP, que es la que nos va a mostrar, y el manejo es la analgesia y la inmovilización. Una vez el paciente tenga menos dolor, esté inmovilizado, se clasifica qué tipo de lesión es y se determinará el tratamiento a seguir. Si no está muy desplazada, sería ortopédico, y si está desplazada, como la que acabamos de ver, posiblemente sea quirúrgico. Seguimos descendiendo y llegamos a la articulación glenohumeral, que es otra que también se afecta con mucha frecuencia. La articulación glenohumeral es muy importante porque es una articulación, prácticamente la articulación más móvil del cuerpo humano. El hombro se puede mover en múltiples sentidos, rotar, subir, bajar, etcétera, porque es una superficie redondeada de la cabeza del húmero contra una superficie plana que es la glenoides. Eso le permite que se mueva en todos los planos, tiene una movilidad muy grande. Pero entonces eso a su vez se constituye en una desventaja, y la desventaja es que la estabilidad del hombro está dada exclusivamente por las estructuras ligamentarias y capsulares. Aquí vemos la cápsula articular, los ligamentos capsulares anteriores, en la parte de atrás vendrán los posteriores, que son los ligamentos junto con el coracumeral que sostienen la cabeza unida a la glenoides y que eventualmente pueden romperse ante un evento traumático y ocasionar lo que se llama una luxación, cuando la cabeza del húmero se sale de la glenoides. Aquí vemos una radiografía o una imagen normal de cómo sería esquemática. La luxación anterior quiere decir que la cabeza del húmero se va hacia adelante. Es la más frecuente de todas. Más del 90 o 95% de luxaciones son anteriores. Y raramente podemos encontrar una luxación hacia la parte posterior. Signos clínicos, aquí los pueden ver ustedes. Y el primero que yo quiero decirles y que nos diferencia, porque fíjense que la deformidad es bastante parecida a la del acromioclavicular, pero la primera es que el paciente tiene un hombro que está bloqueado, no puede moverlo. Usualmente se lo sujeta con la mano opuesta y va a tener un acromio prominente, como lo vemos aquí, y aquí lo vemos en el gráfico, o sea, el acromion se sale porque la cabeza está por dentro, de esta manera que genera lo que llamamos un hombro cuadrado o un hombro plano. La cabeza humeral está en la parte anterior, el brazo está ligeramente separado del tórax, o sea, en ligera abducción, el codo flexionado y el antebrazo rotado internamente, como lo ven aquí, y sujetado por la otra mano. Esto es clásico de cómo nos llega un paciente con una luxación anterior, que es la más común de todas. Esto se ha denominado, este hombro cuadrado se ha denominado el signo de la charretera. Para quienes no recuerdan qué es una charretera, son los elementos de adorno que utilizan los militares en sus uniformes, y por esta configuración que tiene cuadrada aquí, se le ha denominado el signo de la charretera, que es clásico de la luxación del hombro. Y por supuesto tendremos que corroborar radiográficamente esa luxación
pero ya clínicamente tenemos un diagnóstico prácticamente muy claro. La radiografía nos corrobora que la cabeza del húmero está por fuera de la glenoides y por debajo de la misma, como lo podemos apreciar aquí. Existen varias maniobras para realizar la reducción de un hombro luxado. La más común de todas, aunque eso depende a veces mucho del gusto del ortopedista, es la maniobra hipocrática, que consiste en colocar un pie en la axila del paciente y realizar una tracción. Es decir, esta es una maniobra de tracción y contratracción. Está la maniobra de Kocher, que la pueden ustedes revisar, que consta de 4 gestos, no me voy a detener mucho aquí en razón del tiempo. Y está la maniobra de Stimson, que es similar a la maniobra hipocrática, pero con el paciente boca abajo. Se le cuelga un peso usualmente en la muñeca, hay tracción, contratracción y logra uno la reducción al cabo de un tiempo, sencillamente por fatiga muscular, el paciente cede y la luxación se logra reducir. Este es un ejemplo de cómo se reduce un hombro mediante la maniobra hipocrática. Ahí la pudieron ver. Colocación entonces del pie en la axila, tracción, y ahí lo vieron cómo entra de manera muy fácil. Este caso se hizo con anestesia general, eso depende básicamente de las condiciones del paciente, dolor, etcétera. Ven ustedes que es muy fácil de realizar, pero podemos hacerlo también incluso sin anestesia. Ahí pueden ver ustedes, alguien está haciendo tracción del brazo y vieron cómo se logró reducir por mediante una maniobra muy simple, que es presionar la cabeza hacia arriba, tracción del brazo, y ahí ven ustedes cómo se logra reducir. Es la misma maniobra, solamente que con 2 personas, una que está traccionando la extremidad y otro que está empujando la cabeza del húmero hacia la glenoides. Debemos siempre tomar una radiografía de control que nos indique, pero clínicamente usualmente uno se da cuenta que quedó reducida porque se vuelve a tomar la configuración normal, el paciente disminuye el dolor, tiene buena movilidad, y por supuesto mejora notoriamente, pero la radiografía es básica para ver corroborar que quedó completamente reducida. Y una vez tenemos la reducción adecuada, inmovilizamos al paciente nuevamente en un cabestrillo, como en este caso que están viendo aquí, por alrededor de 3 semanas, que debe mantener el paciente en reposo mientras buscamos la cicatrización de las estructuras lesionadas y posteriormente iniciar la rehabilitación y el fortalecimiento muscular, sobre todo de los rotadores internos. Recomendación muy importante para el paciente al cual se le ha hecho una reducción de un hombro es que evite movimientos de rotación externa. Este tipo de movimiento es el que genera que el hombro vuelva y se luxe y puede incluso generar una luxación recidivante. Entonces uno le debe explicar al paciente que debe evitar deportes como la natación, debe evitar sujetarse de la barra de un bus, por ejemplo, cuando va parado, etcétera, porque todos los movimientos de rotación externa pueden generar inestabilidad y reproducir la luxación. Puntos claves, entonces, que tengan ustedes en cuenta de la luxación del hombro. El paciente tiene su hombro en abducción y no mueve, contrario a las patologías previas que había mencionado. El hombro cuadrado o deformidad en charretera. La radiografía que usualmente pedimos es una radiografía antero-posterior del hombro y al paciente hay que hacerle analgesia y movilizarlo, pero sobre todo realizarle una reducción pronta de la luxación, ya que esto es sumamente doloroso. Algo que me faltó aquí, revisen siempre la sensibilidad en la cara lateral del hombro, porque ahí está el nervio axilar que eventualmente podría lastimarse. Y ese nervio, aunque no es muy evidente su lesión, con el paso del tiempo, ustedes recuerdan que él inerva el deltoides, el paciente puede presentar problemas de abducción y si uno no ha hecho adecuadamente el diagnóstico, probablemente no va a saber qué es lo que ha pasado. Continuamos descendiendo y bajamos hacia el húmero. Este es el húmero. Es un hueso largo de la extremidad superior que corresponde al segmento del brazo y pueden ver ustedes las relaciones anatómicas que tiene con las estructuras neurovasculares. Básicamente con la arteria que va en la parte medial, que se llama la arteria braquial, aquí la pueden ver ustedes, y lo más importante es las estructuras neurológicas, pero yo quiero hacer hincapié y énfasis en el nervio radial, que es este que están viendo aquí, que es el que puede eventualmente lesionarse con mayor frecuencia. Hay distintos tipos de patrones de fracturas a nivel del húmero. Aquí ven un patrón transverso en la diáfisis, un poco más proximal, un patrón oblicuo largo o fracturas conminutas que a veces se tienen. El nervio radial discurre por la cara lateral del húmero y pasar por el surco del nervio radial. Es por eso que cuando tenemos fracturas desplazadas o anguladas,
Como mostramos en este ejemplo de este gráfico, el nervio puede paralizarse. Y ustedes recuerdan que el nervio radial da la inervación a los músculos extensores. Por tanto, lo clásico de un paciente que llega con una praxia del nervio radial es que tiene la mano caída. Las lesiones del nervio radial usualmente son neuropraxias. Esto quiere decir que se recuperan espontáneamente en la inmensa mayoría de los casos. Aquí tenemos una paciente deportista que se hizo una fractura de la diáfisis del húmero y esta paciente entonces la vamos a tratar ortopédicamente. La base del tratamiento ortopédico radica en que el húmero es un hueso que tolera muy bien ciertos grados de deformidad, es decir, aunque el hueso quede ligeramente angulado, ligeramente desplazado, etcétera, no afecta para nada la funcionalidad de la extremidad. Entonces, por eso en muchas ocasiones podemos tratarlo de manera ortopédica. Este elemento de inmovilización se llama la férula de coaptación, también conocida como férula en pinza de azúcar. Ese nombre proviene de la literatura anglosajona porque los ingleses solían, no sé si todavía, tomar el té a determinada hora y utilizaban una pincita chiquita para coger los cubitos del azúcar a colocárselos al té. Entonces, por eso se le quedó con el nombre de pinza de azúcar. Es una férula que da la vuelta por la cara lateral del brazo, como lo vemos aquí, pasa por el codo y sube por la cara medial del mismo, sosteniendo entonces en una compresión la diáfisis humeral. Queremos pedir un momento que tenemos un inconveniente.